Mis saludos a todos los hermanos que estamos en esta red. Bueno, nos hemos reunido para glorificar y alabar el nombre de nuestro Dios, Señor y Jesucristo. Permítame, antes de traer la palabra, quisiera orar por la misma escritura. Amado Dios Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Señor, te ruego que tú puedas hablar mi corazón, hablar, Señor, también a mi mente, a mi alma. Yo te ruego, Padre, quiero escucharte. Tengo hambre y sed de ti y sobre todo de tu palabra. En nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Te doy gracias, Padre. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. Todavía esta mañana vamos a traer un tema titulado Oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Hace quizás más de 20 años atrás, leí un artículo donde decía la aventura de escucharle a Dios, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Ese artículo, ¿no? La aventura de oírle a Dios. Entonces, en este día quiero compartir acerca de oír la voz de Dios. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Él no ha cambiado. Entonces, cuando hablamos de oír la voz del Señor, vamos a encontrar una escritura en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 10. Repito, Apocalipsis 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una voz como de trompeta. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves. Envíalos a las 7 iglesias de Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. En este verso dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta. Así que este tema se titula Oír la voz de Dios. En las Escrituras tenemos tantísimos ejemplos de hombres que oyeron a Dios. Podemos tener a Abraham, podemos tener a Jacob, podemos tener a David, podemos tener a Moisés, podemos tener a Samuel, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ¿no? Cada uno de ellos encontramos que fueron hombres que oyeron la voz de Dios. Y entonces en esta escritura, así que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, encontramos una escritura, capítulo 12 de Hebreos, en el verso 22. Dice esta escritura, si no te habías acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios juez de todos, los espíritus justos hechos perfectos, a Jesús al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que de Abel. Dice el Señor que nos hemos acercado, ¿no? Nos hemos acercado a la Sion celestial, ¿no? Y sabemos que Dios tiene hoy, ¿no?,
un residuo pequeño, una pequeña manada, pero dice acá en las Escrituras, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. No nos está hablando de acá de una ciudad material, nada de ello. Nos está hablando de la Sión celestial y de la Jerusalén celestial. Porque acá podemos encontrar todo ello. Dios está haciendo un llamado en todo lugar a su iglesia. Está haciendo llamado a su manada pequeña a escucharle la voz de Dios. Y cuando entendemos esto nosotros, nos damos cuenta la importancia de oírle a la voz del Señor. En este mismo capítulo, el verso 26 dice así: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y en el verso 25, regresando para atrás, dice: mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Así que nosotros encontramos acá en esta escritura esa voz que sacudió la tierra, nos ha prometido que una vez más, no solamente la tierra, sino va a conmover los cielos. Así que el Señor quiere que en este tiempo que le oigamos a Dios en todos los acontecimientos que suceden. Le podemos escuchar hablar a Dios. Dios al hombre habla en muchas formas, pero Dios siempre nos habla. Nos puede hablar mientras estamos leyendo las Escrituras. Nos puede hablar mientras escuchamos un sermón. Nos puede hablar mientras estamos escuchando una enseñanza. Él nos puede hablar por las circunstancias que estamos pasando. Él nos habla por voz audible. Él nos habla a través de los ángeles. Él nos habla a través del sueño. Él nos habla a través de visiones. Pero lo más grande es que el hombre pueda escucharle a Dios. Si nos preguntaríamos nosotros, ¿cuándo fue la última vez que Dios nos habló? ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos habló? Posiblemente muchos de los que estamos reunidos en este día a través de este medio, sabemos, quizás algunos hace 50 años, otros quizás a los 30, a los 20, o quizás lo más reciente. Pero hoy estamos también como en los días del tiempo de Samuel. Dice la Escritura en Samuel, en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Pero uno piensa y dice, ¿cómo es que va a escasear la palabra de Dios? En aquel tiempo estaban los sacerdotes, cada sábado y sábado, ministrando, enseñando, instruyendo la palabra del Señor. Y no solamente ellos, los judíos enseñaban a los hijos la Escritura. ¿Y cómo nos puede decir que en aquellos días escaseaba palabra de Dios? Y nos recordamos también en esta mañana lo que Dios dijo a través del profeta Oseas, en el capítulo 8, el verso 11. Que habrá hambre en la tierra, y no hambre de pan material, sino hambre de la palabra de Dios. Que los hombres habrá sed, pero sed de la palabra de Dios. Dice la Escritura, irán de mar en mar, de lago en lago, de río en río, buscando palabra de Dios y no hallarán. En aquellos días los jóvenes desmayarán, las doncellas decaerán. Hoy hemos entrado a una gran crisis. Y esta crisis es la ausencia de oír a Dios.
No lo estamos huyendo a Dios. No lo estamos huyendo a Dios. No lo escuchamos con claridad a Dios. Y muchos de nosotros nos hemos hecho sordos. No oímos. Porque la palabra de Dios dice, escribiendo el mensaje a la iglesia, en Éfeso, en Tiatira, en Sardes, dice el Señor, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces hoy, frente a esta gran escasez, me ha tocado en esta mañana compartir con ustedes acerca de la necesidad de oír la voz de Dios. El Señor está hablando. Mientras estaba viendo los programas, los anuncios, por la televisión también como por los medios sociales, hoy día que tenemos, por las redes sociales, y la gente hablando, por ejemplo, dice, bueno, se han cerrado las iglesias para abrir las reuniones en casa. Entonces, mientras yo escucho, veo, y el Señor oigo una voz decirme que la iglesia no es un edificio, que la iglesia no es una institución, que la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. El Señor Jesús ha dicho, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. El Señor ha dicho que la iglesia no es de cientos ni de millares. La iglesia es aquel donde 2 o 3 se congregan, guiados por su espíritu, se reúnen en el nombre de Jesús y Él está en medio nuestro. Y cuando vemos Apocalipsis, dice que vean al Señor en medio de los candeleros. Entonces es tan importante hoy interesarnos para oír la voz del Señor. El Señor está hablando en Apocalipsis 18, el verso 4 y 5. Salid, pueblo, en medio de ellos. Apocalipsis, capítulo 18, el verso 5. Salid, pueblo, en medio de ella, para que no participes de sus juicios. Uno piensa entonces, ¿a dónde vamos a salir? ¿A dónde vamos a salir? ¿Ah? El Señor está haciendo un llamado de la gran ramera. Salir. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a salir? Salir, pueblo, en medio de ello. Así que el Señor está haciendo un llamado a su remanente. Está haciendo un llamado a lo que es de Él. A lo que Él ha escogido de antemano. A lo que Él conoce. Él está haciendo un llamado a sus ovejas. Porque escrito está en San Juan capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y siguen. Hoy, como ovejas del Señor, hay una necesidad de hombres y mujeres que puedan escucharle a Dios. Escucharle a Dios. Entonces, el Señor nos está llamando a oírle, a escucharle, a entenderle, para amarle. Así que vemos en las Escrituras, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, el verso 8. Dice la Biblia, ahí en Génesis 3:8, Dios habló a Adán y a Eva. Los habló ahí con una claridad, dice la Escritura. Oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Así que nuestros primeros padres oyeron la voz de Jehová, Dios. En este mismo capítulo, y nos dice las Escrituras tan preciosas, en el verso 10, respondió, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, me escondí. Así que nuestros primeros padres oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios y tuvo temor. El Señor no ha cambiado. Es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Y podemos encontrar entonces cuando Dios habla acerca de Moisés.
También nos habla acerca de Abraham, pero quisiéramos ir primeramente a lo que Dios habló a Abraham. Eso está en el capítulo 22 de Génesis. Génesis 22 dice la palabra del Señor en esta forma. El verso 18. En tu simiente bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Qué preciosa palabra. Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuántos quisiéramos ser como Abraham? Que podamos oír su voz y obedecerla. En el capítulo 26, el verso 5, dice Dios dando testimonio de Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios dice que Abraham oyó la voz y obedeció la voz de Dios. Hoy Dios está buscando un pueblo que le oye, que le escuche a Dios, pero también está buscando un pueblo que le obedezca a su voz, que le obedezca a su voz. Las escrituras están llenas de estas cosas preciosas. Dice la Biblia ya en el libro de Éxodo, hablando acerca cómo Dios habló a Moisés en el Éxodo 19. En el Éxodo 19 dice la palabra del Señor. En el capítulo 19, el verso 21, y Jehová Dios dijo a Moisés, desciende, ordena a mi pueblo, que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá en la multitud de ellos. Así que Jehová dijo a Moisés, hoy necesitamos hombres y mujeres que puedan ser boca de Dios, que Dios puede hablar a través de nuestras bocas, pero Él es el que habla. Hemos escuchado tantas veces que el asno habló. El asno no habla y no hablará nunca. Lo que sí sabemos que Dios habló a través de un asno. El asno no habla y no hablará nunca. Pero Dios abrió las bocas de un asno para reprender al profeta Balaam. Y Dios quiere tomar hoy en estos tiempos nuestros labios. Él quiere tomar nuestra boca. Sigue diciendo el Dios de Jeremías, yo pondré mi palabra en tu boca, los hablarás de mi parte, los exhortarás de mi parte. Eso no es otra cosa que los profetas tenían que hablar de parte de Dios. Simplemente ser un instrumento de Él para la gloria de su nombre. Y entonces encontramos en la Escritura, Dios le dijo a Moisés, y en el mismo capítulo, el verso 23 nos dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú has mandado diciendo, señala los límites en el monte, santifícalos. Así que Dios quiere y ha querido siempre tener comunión. El hombre siempre se ha rechazado querer tener un encuentro con Dios. Pero acá dice la Escritura, con una claridad del verso 24, Jehová le dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, no sea que haya de ellos estragos. Entonces Moisés descendió, se lo dijo al pueblo. Amados hermanos, todo esto es en el Viejo Testamento. Y cuando leemos las Escrituras, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Él quiere hablarnos a nosotros.
Él quiere hacer oír su voz. Aún en el silencio, Dios habla. Aún los que no son sordos, Dios habla, porque Dios habla al oído espiritual. Dios habla a nuestro espíritu. Dios quiere tener comunión con su pueblo y es a través de su palabra. Así que las escrituras nos hablan de ello. En Éxodo capítulo 20, el verso 20 y 21 dice la palabra de Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, para que probaron, vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no peques. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Este pueblo, hermanos, no querían escucharle a Dios. Le dijeron a Moisés: tú sube por nosotros. Tú escucha a Dios y tú háblanos a nosotros. Pero hoy Dios nos ha prometido en su palabra. Y podemos encontrar en Hebreos capítulo 1, el verso 1 y el 2. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, los profetas, en estos posteriores días, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado en muchas maneras, en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Hoy nos habla por el Hijo. Él es el verbo de vida. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y vida. Él es el verbo. Él es la palabra hecho carne. Pero Él es Él y su palabra es espíritu y es vida. Dios, cuando nos habla, Él trae vida. Él nos habla y nos trae vida. Por eso necesitamos hoy oírle al Señor. Oírle al Señor, escucharle. Y en Deuteronomio capítulo 4, el verso 10, dice la escritura: Deuteronomio capítulo 4, el verso 10. Verso 10, dice la escritura: en el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reuní el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, los cuales aprenderán para temerle todos los días que vivieron sobre la tierra, y los enseñes a sus hijos. Así que Dios hizo oír su voz a todo el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés: reúne mi pueblo para que mi pueblo oiga mi voz. Oiga mi voz, para que anden en el temor de Dios y para que enseñen a sus hijos el temor de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, el sacerdote Elí, este ministro de Dios, dice su palabra, que sus hijos eran impíos porque no tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no habían oído al Señor, no conocían a Dios, no habían tenido un encuentro personal con Dios. Y Dios hoy nos habla a cada uno de nosotros que podemos oírle, podemos escucharle a Dios para andar en el temor de Él. Las escrituras nos tienen muchas cosas preciosas para hablar de esto. Cuando veo el Salmo 106, el verso 33. Salmo 106, el verso 33. Quiero leer esta escritura. Salmos
106, el verso 33. Porque quisieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Pero quiero leer el verso 32. También le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque le hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Amados hermanos, quiero decirle algo que tengo en mi corazón, compartirlo. Hoy mucha gente ha dejado de oír la voz de Dios. Tantísimos creyentes ni siquiera saben que Dios habla en medio de estos tiempos. Se han conformado, quizás tengan un buen pastor, un buen maestro o un buen apóstol, y se conforman en huir al hombre. Pero quiero decirles, muchos de ellos se conforman solamente huir, pero no podemos confiar en algo tan importante para nosotros, en un hombre, porque por más bueno que apareciera el hombre, no hay. Y eso es lo que podemos encontrar en Moisés. Moisés fue un profeta, un hombre de Dios, pero también actuó mal en Meriba. Así que nosotros hoy más que nunca busquemos, anhelemos escuchar la voz de Dios. Escucharle a Dios cuando Él nos habla, nos susurra en el oído, y podemos encontrar Dios hablando, por ejemplo, al profeta Elías. Él había huido, se había entrado en una cueva, dice la escritura, vino un fuego fuerte y ahí no estaba Dios. Vino un terremoto, ahí no estaba Dios. Vino un ventarrón, un viento fuerte que partía las rocas, pero Dios no estaba ahí. Tras de un silbido apacible estaba Dios. Y Elías levantó sus oídos para escucharle a Dios. Hoy le invito en el nombre de Jesús. Escúchele la voz de Dios. Escúchale al buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En medio de esta gran confusión que por veces no sabemos a dónde dirigirnos, a dónde encaminarnos. Hoy usted necesita pararse un momento para escucharle la voz de Dios, para escucharle la voz de aquel que nos amó, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. En medio de esta gran confusión en que estamos viviendo, usted puede escucharle la voz de Dios, esa voz que habló al apóstol Pablo en camino a Damasco. Simplemente dice en Hechos capítulo 9, el verso 3 y 4, oí una voz del cielo que me decía, oí una voz del cielo. El apóstol Pablo más tarde, dando testimonio de ese hecho, él dice, oí una voz y me dijo, para esto te he llamado. Hoy necesitamos en este tiempo escucharle la voz de Dios. Escucharle al Señor hablándonos, porque en Hechos capítulo 26, el 14, 15, dice, él da testimonio que él oyó una voz. Y en otra ocasión dice, hablando a Festo, dice, no fue rebelde a la visión celestial. Así que Dios quiere darnos una visión. Él quiere revelarnos acerca de Él, porque no hay nadie más que el Espíritu de Dios conoce a Jesús. No hay nadie más que el Espíritu Santo conoce de Jesús. No hay. Él nos ha llamado en esta mañana a reflexionarnos para oír la voz del Señor. Hechos capítulo 10, 11, el verso 7.
También Pedro dice que oyó la voz de Dios para ir a la casa de Cornelio por 3 veces. Y quiero terminar en esta mañana con Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A la iglesia del Señor de este tiempo, él está diciendo, y aquí yo estoy a la puerta. Él está diciendo a su iglesia de hoy que él no está en medio. El dueño de la iglesia, aquel que compró con su vida, aquel que la compró a precio de su propia sangre, el autor mismo de la vida y de la iglesia del Señor, en la cual la iglesia debe estar fundada y edificada. Él está fuera, él está fuera, y él está tocando hoy la puerta. Él está tocando la puerta de nuestros corazones en esta mañana. Y él está diciendo, el que oye mi voz y me permite entrar, yo entraré y cenaré con él haré morada y él conmigo. Hoy como líderes de la iglesia del Señor, tenemos esa necesidad de llevar a las fuentes de agua viva, llevarlos a los hombres hacia Cristo, llevarlos a las mujeres hacia Cristo, las familias, los niños. Oyéndole su voz, le llevaremos hacia Él, porque es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Si estamos cayendo en pereza, si hemos caído quizás como en la Odisea, una tibieza de nuestro corazón, porque Él no ha sido y no es el centro mismo de nuestra vida. Amados hermanos, espero que Dios, y mi deseo ardiente es que en esta mañana Dios lo podía haber hablado mucho más de lo que este varón le haya dicho, porque su voz es mucho más y llega a lo profundo de nuestro ser y Él nos habla tiernamente. Él nos habla, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Él te conoce como si fuera la única persona en este mundo, pero Él te conoce y Él quiere hablarte cada mañana a tu corazón. Él quiere hablarte, guiarte, enseñarte el camino en que debes de andar. En el Salmos 32, verso 8 dice, yo te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él quiere hacernos entender y Él quiere enseñarnos y Él quiere mostrarnos el camino, pero al mismo tiempo Él quiere acompañarnos en este camino desconocido. El Señor nos dice esta mañana, no temas, manada pequeña, no temas, manada pequeña, porque yo me he propuesto entregaros el reino. Así que el Señor nos consuela y nos dice, no temas, no temas de todo lo que vas a padecer, de todo lo que tú puedas sufrir, no temas. Y aquí yo estoy con vosotros. Nadie podrá hacer ninguna cosa si Dios no lo permite. Y en sus manos poderosas estamos. El Señor los bendiga a todos mis hermanos en este día. Muchas gracias. Amén.